Y bueno, es una investigación sobre la nación guaraní, sobre los 13.000 años de historia que tienen constituidos como nación, ¿no? O sea, estaban constituidos como nación abá y de ahí se desprendieron varias comunidades guaraníes, bueno, varias, un montón en realidad. Bueno, y lo que traté de hacer fue una obra completa respecto a los guaraníes porque había mucha información suelta, mucha información tergiversada o influenciada por la cultura occidental, o sea, por nuestra cultura, y los mitos a la vez también. Hay muchos mitos que también están tergiversados o utilizados, ¿no? Por nuestra cultura. Y bueno, lo que busqué fue, primero estuve entrevistando un grupo grande de guaraníes de distintas aldeas para obtener una versión original de cada mito y ver cuál mito se correspondía con la historia guaraní, cuál estaba, o sea, por ejemplo, ¿no? Hay un par de mitos que aparecieron a partir de la invasión española a América, así que bueno, en realidad fueron un poco producto de la invasión en realidad, no son mitos guaraníes concretos. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo con la mitología de los guaraníes? Bueno, una parte ha cambiado, ¿no? El resto, ellos, o sea, tienen una cultura muy firme, muy cerrada, y, o sea, se resisten a la penetración cultural, y lo que sí se ha formado un poco una parte híbrida, ¿no? Una cultura híbrida entre nosotros y ellos, porque no solo nosotros cambiamos la cultura guaraní en algunos aspectos o tergiversamos los mitos y un montón de cuestiones, sino que ellos a la vez nos influenciaron a nosotros, ¿no? Es decir, es una cuestión recíproca, por eso digo que es o sea, hubo como una hibridación de la cultura, por lo menos en toda la región donde se tocan las dos culturas. ¿Les cuesta a ellos acceder a nuestra cultura o nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura de ellos? Y es un poco recíproca, o sea, un poco, sí, pero en realidad, por lo menos con la gente que hace unos 13, 14 años que yo tengo contacto, que tengo relaciones, o sea, intercambiamos opiniones, puntos de vista y un montón de cosas. Varios rubillá guaraníes, o sea, caciques, ¿no? En realidad. O sea, lo que uno se da cuenta es que ellos empezaron a utilizar de alguna forma nuestra civilización, nuestra cultura, pero a la vez fueron bastante vivos, bastante inteligentes en cuanto a que nos utilizan, pero no dejan penetrar la cultura nuestra en la de ellos, ¿no? Un ejemplo concreto fueron en Iguazú, el gobierno en un momento repartió cocinas a los guaraníes y 15 días después fueron los que repartieron las cocinas y se encontraron con las cocinas desarmadas que las usaban para tapar agujeros o para hacer una mesa y se armó un escándalo bárbaro, pero el tema es que la cultura de ellos, el fuego es sagrado, entonces bueno, no le vamos a ir a cambiar justo una parte sagrada de su cultura, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Como más allá de todo el mal que hizo el blanco, o sea, el occidental, ellos mantienen firme su postura y a la vez, como decía, ¿no? Ellos aprovechan el contacto con el blanco también para sobrevivir concretamente, ¿no? ¿Es posible que ellos puedan llegar en un momento a utilizar o hacer de la misma cultura que nosotros? Y en partes sí, en partes no, porque la gente y del tiempo que tengo de experiencia con ellos, son pocos los de ellos los que se integran completamente a la cultura nuestra y por ejemplo aquí cerca en la reserva Yabotí hay 3 aldeas, está Caramelito, bueno, la otra no me acuerdo el nombre, y una tercera que se llama Yabotí también. Y por ejemplo en Caramelito, para entrar a hablar con ellos, para hacer una entrevista o un trabajo de campo es casi imposible. Es decir, primero hay que hablar con la gente de los que se encargan de los bosques y todo eso. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre de una institución gubernamental, que son los únicos que tienen contacto con ellos, y ellos tienen que conseguir un permiso para que nos dejen ir 1 hora o 2 a
a entrevistarlo o a hacer un trabajo de campo. Y después en la aldea Yabotí concretamente no quiere ningún tipo de contacto con el blanco. O sea, en un momento se le fue a entregar ropa, mercadería, herramientas, maquinarias, y le devolvieron todo, le tiraron todo, le dijeron que no querían absolutamente nada y están completamente cerrados. Y después hay una cosa que sí llama la atención, por ejemplo, en ellos, en los grupos de la reserva Yabotí, que no, o sea, que creo que es la única zona de la provincia que se da, ¿no?, con los guaraníes, que no hay niños desnutridos en las aldeas. O sea, tienen toda una economía de supervivencia, o sea, una economía de reciprocidad que, o sea, que evidentemente funciona a las mil maravillas. O sea, sí, de última se van a ver obligados si nosotros avanzamos sobre ellos y se terminan lo que queda, ¿no?, de las aldeas, de las reservas. Claro, usted habla de aldea. ¿Cómo tomaron ellos o cómo pudo el gobierno de la provincia de Misiones lograr que ellos puedan insertarse a tener una vivienda, por ejemplo, de madera o de material que en algunos casos sí se les dio? Sí, bueno, eso fue un trabajo entre el gobierno y los jefes, los caciques, los rubillanos, pero también ahí hubo también otro choque de culturas que tampoco se tuvo en cuenta porque, por ejemplo, en la aldea Iriapú, ahí en Iguazú, les dieron casas de material, o sea, las viviendas de Liproda se hicieron varias y bueno, unos cuantos años después vas y te encontrás con que están todas las viviendas, salvo algunas, el resto están todas quemadas, están todas abandonadas. Y también tiene que ver con la cultura de ellos, o sea, ellos tienen, bueno, en la selva tienen unos 14, 15 mil años de antigüedad, porque entraron por el estrecho de Bering y sus viviendas sus construcciones siempre fueron de material biodegradable, es decir, que ellos cada 10 años tienen hay una cuestión cultural ya milenaria que cada 10 años tienen que quemar su vivienda. Y lo mismo hicieron con las viviendas de Liproda y ahora les hicieron viviendas de madera, pero bueno, supongo que va a ocurrir lo mismo. Cuando se cumplan los 10 años, cuando llegue el momento, ellos las van a quemar porque es su cultura, es decir, nosotros en algún momento tratamos de integrarlos o de ayudarlos y en realidad nos estamos inmiscuyendo en su cultura, ese es el problema, ¿no? Hace un par de días, integrantes de la aldea Iriapú de Puerto Iguazú, al verse avasallado en su hábitat por extranjeros que venían a residir en la Argentina, se vieron molestos y vinieron a Colonia Amado Alicia a buscar un lugar en la selva. ¿Está bien que ellos nos quieran tener relación con el blanco? Y sí, porque justamente es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Que, o sea, se resisten a la penetración cultural occidental, hace 500 años, ¿no?, que se resisten y bueno, en gran medida están teniendo éxito, ¿no?, y lo van a seguir teniendo. Por ejemplo, hay zonas de la selva amazónica, por ejemplo, ¿no?, que en un radio de 50 a 60 kilómetros hablan unos, no sé, 100, 120 dialectos distintos, de distintas aldeas. Y eso también es parte de la conservación de la cultura, de la filosofía, del pensamiento, ¿no?